Los padres son el amor eterno que nos da la vida. Hagamos lo que hagamos, jamás será suficiente para pagar todo lo que hacen por uno mismo. Hola amigos, hoy te traemos la historia de un anciano padre llamado José. Él había trabajado toda su vida como carpintero en una pequeña ciudad del interior de Perú. Era un hombre dedicado, amable y generoso, que se había ganado el respeto y la admiración de todos aquellos que lo conocían. A pesar de las duras condiciones de trabajo, José había logrado construir una vida cómoda y modesta para él y su familia. Sin embargo, un día José comenzó a sentirse enfermo. Sus hijos, que ahora eran adultos y habían heredado su empresa de carpintería, se preocuparon por él y lo llevaron al hospital. Allí, los médicos le diagnosticaron una enfermedad terminal y le dijeron que solo le quedaban unos meses de vida. La noticia fue devastadora para toda la familia, pero especialmente para el hijo mayor de José, Luis. Luis había heredado la empresa de carpintería y se había vuelto avaricioso y codicioso con el paso de los años. Desde el diagnóstico de su padre, Luis comenzó a idear un plan para quedarse con toda la herencia de su padre antes de que falleciera. El hijo comenzó a visitar a su padre con más frecuencia, aparentando preocupación y amor por él, pero en realidad estaba buscando la oportunidad perfecta para robar todo lo que su padre tenía. José, ingenuo y confiado, no se dio cuenta de las verdaderas intenciones de su hijo mayor y lo recibía siempre con alegría. A medida que pasaban los días, Luis se volvía más y más impaciente. Quería que su padre muriera pronto, para poder quedarse con todo. Y comenzó a manipularlo y a mentirle sobre la salud de los otros miembros de la familia para alejarlo de ellos. Finalmente José falleció, y Luis aprovechó la oportunidad para tomar todo lo que su padre había dejado. Se quedó con la empresa de carpintería, las herramientas, las propiedades y los ahorros que José había logrado reunir a lo largo de su vida. Pero a medida que pasaban los días, Luis comenzó a sentir un peso en su conciencia. Sabía que lo que había hecho no estaba bien, y que había traicionado la confianza y el amor de su propio padre. Aunque ahora era rico y poderoso, se sentía vacío y solitario. Fue entonces cuando, en un acto de arrepentimiento, Luis decidió visitar la tumba de su padre. Allí se sentó y lloró, pidiéndole perdón por todo lo que había hecho. Se dio cuenta de que el dinero y las posesiones materiales no lo hacían feliz, y que lo que realmente importaba era el amor y la familia. Desde ese día en adelante, Luis decidió cambiar su vida. Vendió la empresa de carpintería y donó el dinero a organizaciones benéficas. Comenzó a reconectar con su familia y a pedir perdón por lo que había hecho. Finalmente, logró encontrar la paz interior y la felicidad que tanto había anhelado. Sin embargo, la historia no termina ahí. Unos años después, Luis recibió una carta del abogado de su padre que le informaba que José había incluido una cláusula especial en su testamento. Según esta cláusula, Luis debía cumplir con una tarea muy importante antes de poder recibir su herencia. La tarea consistía en buscar y encontrar a un joven llamado Andrés, al que José había ayudado en el pasado. Andrés había sido abandonado por su familia y había sido encontrado por José en un basurero, cuando era apenas un niño. José lo había llevado a su casa y lo había criado como a un hijo, dándole amor, educación y oportunidades en la vida. Andrés había sido el protegido de José durante muchos años, pero después de que el anciano falleció, Luis lo había olvidado por completo. José sabía que su hijo mayor tenía una gran avaricia y no quería que Andrés quedara desamparado después de su muerte, así que decidió incluir esa cláusula en su testamento. Al principio, Luis no entendía por qué su padre había dejado esa tarea a cumplir,
Pero después de reflexionar un poco, se dio cuenta de que había perdido el camino y la esencia de lo que su padre siempre le había enseñado. Luis había olvidado que el amor, la generosidad y la bondad son los valores más importantes en la vida, y que el dinero y las posesiones materiales no lo son todo. Decidió entonces emprender la tarea de encontrar a Andrés. Después de mucho buscar, finalmente logró encontrarlo en una pequeña aldea en el campo. Andrés estaba sorprendido y emocionado al ver a Luis después de tantos años. Luis se sintió abrumado por la alegría y el amor que Andrés le mostró, a pesar de haberlo olvidado por tanto tiempo. Andrés le contó a Luis todo lo que había logrado en la vida gracias a los valores que José le había enseñado. Había estudiado en una buena universidad. Había fundado una organización sin fines de lucro y había ayudado a muchas personas necesitadas. Andrés era ahora un hombre exitoso y feliz, gracias a la educación y el amor que había recibido de José. Luis entendió entonces que su padre había dejado esa tarea a cumplir no por una cuestión de herencia, sino para enseñarle una lección muy importante. José quería que su hijo mayor recordara que la verdadera riqueza está en el amor, la familia y la bondad hacia los demás. Luis decidió entonces seguir el ejemplo de su padre y comenzó a hacer obras de caridad y ayudar a las personas necesitadas. Un porcentaje de su sueldo lo dedicaba para los niños necesitados de la calle, y él se acostumbró a vivir con lo más mínimo de dinero. Entendía que lo material ya no era importante, sino el amor y el tiempo que compartía con sus seres queridos. Esta historia nos muestra que el amor, la generosidad y la bondad son los valores más importantes en la vida. La avaricia y el egoísmo pueden conducir por un camino oscuro y solitario, pero siempre hay una oportunidad de redimirnos y de encontrar el camino correcto. La historia de José y Luis es una lección para todos nosotros sobre la importancia de cuidar a nuestros seres queridos y de ayudar a aquellos que más necesitan nuestra ayuda. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos que esta historia los haya conmovido tanto como nos conmovió a nosotros. Coméntanos qué te pareció la actitud de Luis y su cambio. No te olvides de compartir nuestras historias para que puedan llegar a más personas. Danos un like y suscríbete a este tu canal para que no te pierdas más historias como estas. Hasta la próxima.